bienvenida. Sé que vienes así, desde las Pampas de Nueva Ayacucho, y la primera pregunta, tu saludo, y la primera pregunta que te haría es, bueno, ¿qué opinas de lo que ha pasado pues con PPK y este asesor que dice que la planta de licuefacción del gas de Camisea está en Chincha? Bien, ante todo, muy buenas noches. Muchísimas gracias, José, por esta oportunidad de dirigirnos a la población cayetana, seguir en esta gran lucha, ese gran reto que creo que los cayetanos estamos esperanzados para lograr pues esta curul ansiada, y yo estoy plenamente segura de que podemos poner incluso hasta 2 congresistas de Cañete, y lo podemos hacer y tenemos la capacidad suficiente en el tema de tener las votaciones, y por lo tanto sigo pensando que sí podemos ser 2 y insisto en ello y seguir trabajando. Por otro lado, yo creo que en el tema que exprese este candidato, seguimos observando que hay de grandes conocimientos, José, y hay esa actitud de repente de tratar de, no decirle engañar al pueblo, pero sí buscando con el afán de tener los votos, ¿no? Se dicen muchas cosas y que eso demuestra pues que no hay conocimiento de la realidad peruana, no se camina, no se estudia, no se lee, y definitivamente estos son los hechos. Significa que cuando llegue el momento a gobernar, pues el candidato que quiera hacerlo, o el congresista que quiera hacerlo, o el ejecutivo que quiera plantear, lamentablemente no conoce y va a desconocer y no va a resolver el problema que nos atañe a los de la provincia de Cañete, ¿no? Tema sensible es el tema del limítrofe. Es un tema que va a pasar por el Congreso, es un tema que tenemos que forzar, porque también la región Ica tiene sus propios congresistas que también saben muy bien mover sus fichas a la hora del juego político. ¿Qué hacer? ¿Qué haría Carmela en ese tema? Mire, yo creo que el tema es puntual. Hace 8 años, que se luchó por tener la sede distrital para la elección del Congreso de la República. Luchamos, nos fuimos hasta Lima. Carmela fue una de las mujeres, de las únicas mujeres que ingresó al Congreso, y puse una posición de lucha por tener ese ejercicio de derecho de tener congresista de la República. Tan igual que el departamento de Ica ha tenido sus congresistas y se ha demostrado que no ha tenido la capacidad suficiente de poder lograr que ellos se queden o pidan o exijan lo que incorrectamente han querido pretender, el tema de los límites. ¿Y por qué razón? Porque ellos saben que no tienen la razón en estos temas de derecho legítimo, en el justo derecho de la delimitación, que es el kilómetro 179.369, y que los estudios técnicos, la historia, la geografía y todo lo que representa en estos hechos, ¿no? Se demuestra que no se está haciendo un favor a Cañete, sino que está haciendo lo justo, y lo justo es que corresponde a la provincia de Cañete, y que se denotó en muchos aspectos que el departamento de Ica y a través de Chincha el interés no era las tierras, porque antes del año 2000 las tierras de las Pampas de Cocó no les interesaba nada. El problema no era las tierras, el problema era el tema del canon que representa para nosotros pues el ingreso, ¿no? En realidad es esa. Y Carmela Polaya, ¿qué hará? Simple y sencillamente haré que se respete, desempolvaré ese expediente que no lo han hecho estos últimos 8 años, ninguno de los congresistas de la zona norte, incluyendo el señor Melgar, que hoy es uno de los candidatos y que no ha hecho absolutamente nada, ni por la zona norte ni por la zona sur, y que se olvidó que era el regidor, perdón, que era el congresista de la República de la región, ¿no? Y hoy viene muy hondamente a pedir otra vez un voto de confianza, que yo creo que la población cañetana es inteligente y debería darle una sanción, porque no se trata de venir y pedir y prometer y no tener ni cumplir la palabra de honor. Por tanto, creo, señores cayetanos, amigos, conciudadanos, que ahora toca a Cañete, ¿no? Gran parte de los problemas de esta zona limítrofe es precisamente por este tema, ¿no? La falta de definición de límites.
que evita que, por ejemplo, las autoridades municipales pues digan, oiga, yo no puedo ahí intervenir por el hecho de que de repente eso no está definido y en algún momento pues puedo ser acusado de invertir en una zona que no me pertenece, ¿no? Entonces, ese es un tema puntual que hay que tratar a nivel del Congreso y hacer que nuestros congresistas sean fuertes en el tema, en el reclamo y sepan presionar. Porque Pero es la por única supuesto manera de hacer que el gobierno nos haga caso. Lamentablemente hemos tenido gratas experiencias que hemos tenido que cerrar todo el sur chico para que finalmente se nos reconozca derechos que ya teníamos o que nos merecemos, que no merecemos menos que otras localidades. Pero al parecer el gobierno funciona de esta manera, ¿no? Bajo Claro, presión. yo creo que en ese sentido también hay que darle un jalón de oreja a los gobiernos regionales que no han tenido, creo yo, esa inversión que debió haberse realizado en esa zona de las Pampas de Concón, donde que estamos hablando del centro poblado de Ayacucho. Ahí hay colegios que son de la zona de Chincha, como hay colegios de la zona urbana, pero no se ha impulsado, no se ha fortalecido. Debió hacerse mayor fuerza, mayor inversión en estas zonas que están prácticamente olvidadas y que lamentablemente pues en época de campaña lo que se hace es herir y prometer. Eso debe de cambiar y justamente a través de esto, mira José, estoy promoviendo un proyecto legislativo de fiscalización a las entidades que representan a los gobiernos locales, los gobiernos regionales. Recuerda que nosotros hacemos presupuesto participativo permanente y constantemente, pero que en el camino estos presupuestos no se cumplen. Y qué mejor que usted, dirigente de base, lo sabe. Al final se hace un presupuesto, se aprueba un presupuesto, pero no se cumple. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Que exista una ley expresamente para que no solamente el gobierno regional, sino a nivel nacional, estos proyectos se cumplan a través de una fiscalización con un plazo determinado que haga que exactamente se cumpla en función a esta responsabilidad y que no se distraiga, a pesar de que todos sabemos que cuando existe un presupuesto participativo, ese destino, esa capacidad de inversión para estas obras, que no se cumplan, entonces estamos hablando de malversación de fondos. Y las auditorías, la Contraloría, a la fecha, no han hecho ninguna información de sanción sobre estos hechos. Entonces creo que Carmela Polay, que conoce el tema de gestión municipal, en esos temas voy a ser muy drástica, entonces la población se va a sentir satisfecha y que la autoridad local van a tener que hacerlo sí o sí, y que no prometa y que después se distraigan la parte económica en otros sectores que realmente afectan estas obras, ¿no? Carmela, tú eres funcionaria pública, eres servidora del Estado, trabajas en la Municipalidad Provincial de Valles hace muchos años, ¿no? ¿Qué hacer desde el Congreso para la mejora del aparato estatal? Porque muchas veces las grandes reformas que requiere un Estado para poder avanzar se topan con el gran elefante burocrático, pues que el Estado frena, ¿no? Lamentablemente, ¿no? La burocracia estatal o servidores públicos que en todo caso no son debidamente motivados para poder pues dar lo mejor de sí. ¿Qué hacer desde el Congreso para los servidores? Existe la ley de procedimientos administrativos que se supone que se entiende que debería ser prioridad y que debería ser en menor tiempo. Sin embargo, en el ejercicio de la realidad no se da. Las licitaciones para las obras por impuesto son tan rápidas porque esta empresa lo hace sin control, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo hace la entidad pública, empieza una serie de observaciones y una serie de plazos que si empieza una obra en enero termina pues en diciembre y no has empezado. Ese tema, por ejemplo, debe ser reducido en el menor tiempo porque se entiende de que antes de ya existe un perfil, existe un proyecto técnico que debe de cumplirse. Y se ha notado, tenemos muchas obras como la de la Organización Libertad, como las otras organizaciones, donde que se empieza a hacer un trabajo de perfil, luego el perfil de técnico, viene la aprobación de la licitación, y si tienes observación, va como 3 meses, 5 meses, 6 meses, es decir, llega el año, y no has culminado ni siquiera una obra. Para Carmela Polay eso debe de cambiar, y creo entender justamente en los proyectos legislativos, si observarás, va a cambiar muchas revoluciones fiscales que habla el presidente Barnechea y dice que tenemos que ser cortos, precisos y ejecutivos. No podemos perder, el tiempo es oro y además también la inversión en el campo de la necesidad
debe ser, cuando hablamos de la reconquista pues, del Perú por los peruanos, cuando hablamos de la igualdad, para todos también se trata de igualdad en el ejercicio de hacer los procedimientos rápidos, eficaces y sobre todo con un informe técnico adecuado, ¿no? Pero, ¿y el aparato estatal? Los servidores públicos, ¿cómo motivarlos? ¿Cómo hacer que que den lo mejor? Así, mire, tú sabes, y eso lo sabemos nosotros, porque efectivamente hay servidores públicos que tienen muchas buenas ideas, excelente currículum, están mucho mejor preparados muchas veces que autoridades que recién llegan a gobiernos regionales, a gobiernos locales, pero les falta motivación. Es más, siempre pende sobre ello, y ahora con la ley Servir pasa eso, siempre pende la guillotina de que el Estado quiere cortar cabezas. No interesa si le corta pues a buenos o malos, igual les da. ¿Cómo motivar a los servidores públicos para que puedan dar todo lo que tienen en beneficio del Estado, de la comunidad? Puntos exactos. 1, derogar la ley de Servir. Para Carmela y muchos es un atentado contra el derecho del trabajador. 2, volver a reevaluar el proyecto de la ley del CAS, que es un atentado también contra el derecho del trabajador. La homologación, así como el tiempo de servicio, igual, estamos siendo violados. ¿Qué ha pasado? En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry se promulgó la ley, el decreto legislativo 276, y en ese decreto se daba y se promovía la capacitación del personal del Estado y la carrera progresiva, que era la carrera administrativa. O sea, tú hacías carrera en el ejercicio de la función. Hoy eso ya no se da, no existe. Todo está estancado ahí. No existe, lo que existe se llama tarjeta política, y que a la par no se cumple porque se llena el aparato del Estado con personas que han hecho parte de una campaña política o han invertido en la política, y eso realmente ha hecho un daño total y hemos retrocedido. Y si tú sabrás, José lo sabe porque nosotros somos parte de ello, ya no existe el respeto, ya no existe la carrera, ya no existe absolutamente nada, y tú lo acabas de decir. Personas con capacidad, con proyectos han quedado en el olvido con telaraña y nunca más volvió a tener esa importancia. En un gobierno de Carmela Polaya, y justamente hablo yo de la reivindicación de los derechos laborales, porque es un todo que se tiene que trabajar. El profesor no tiene el nivel que le corresponde, los incrementos de sueldos están alicaídos, el porcentaje en el caso del profesor se les quitó el 30%, que voy a pedir que se cumpla ese derecho y se restituya. No existe la estabilidad laboral, aquellos trabajadores que tienen 20, 15, hasta 30 años de servicio público, y no puede ser posible que no se le dé al profesor el nivel que le corresponde, es decir, hay una discriminación realmente preocupante en ese sentido, y creo que es importante hacer un estudio nuevamente total del sector laboral en todos los sectores, agricultura, educación y el mismo sector de la población, el sector de las gestiones públicas del Estado, porque realmente igual, la salud estamos en la misma barra, hay problemas donde que existen denuncias. ¿Y qué es lo que sucede al final? Los trabajadores, el sindicato empieza con los juicios y al final los gana, como en nuestro caso, por ejemplo, en el laudo. Igual lo que va a pasar en el tema del hospital Resola y el hospital de salud. Es decir, si hablamos en eso, que estamos acá en región Cañete, imagínate todos los problemas que tiene el país. Es decir, tenemos que hacer una reforma total de lo que va o por lo menos recuperar y rescatar lo que ha sido hace muchos años, lo que dejó implantado Belaúnde, en que el trabajador tenía que ser capacitado, motivado, evaluado, y podíamos avanzar e innovar lo que es este gobierno que debe darse ahora en estos tiempos, que es, y mucho más, pues ahora tenemos la tecnología avanzada, es decir, podemos facilitar el servicio, sobre todo a la población, debe ser mucho más eficaz. Hoy tenemos el internet y tú simplemente con ingresar los datos ya tienes que dar la información. Se puede pagar inclusive los impuestos por internet, no tienen necesidad de viajar. Servicio que se puede virtualizar, ¿no? Exactamente, o sea, debemos de cambiar, innovar. Tú ya no puedes ni siquiera ir hasta la municipalidad vía virtual, con todo el avance tecnológico, educando, capacitando a la población, podemos hacer nosotros una mejora, ¿no? Otro tema puntual es a legalizar o legislar desde el Congreso de la República, es el tema de seguridad ciudadana.
penas contra delitos comunes que se cometen o violencia contra la mujer. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la propuesta que llevas? La propuesta que Carmela Polay ha hecho es dos cosas puntuales. Uno, la erradicación. Yo insisto en la erradicación de los penales de la región. Estamos en Ucayama, estamos de Cancún y estamos hablando de Cantera, que lamentablemente en el gobierno del señor Fujimori construyó, instaló sin prever lo que podría afectarnos la inseguridad a la provincia y creo que la población cayetana, ni Carmela Polay y ningún cayetano quiere que esto se convierta en el Callao, porque tenemos que pensar que esto hacia el futuro va a seguir creciendo y que hasta por un celular te roban o te matan hoy en día. Entonces, hablamos de tres deficiencias, José. La ley no permite actuar con firmeza, al contrario, la ley está vacía. La reforma que se tiene que dar en el Poder Judicial, la reforma que se tiene que dar en el sentido de la legislación en función al castigo, a la infracción del delincuente, tiene que ser drástica. Y tienen que trabajar definitivamente, se le tiene que dar una función distinta y diferente. La Constitución lamentablemente está quedando en un sí y un no, no te dice con firmeza. Favor tiene hoy el delincuente, el sicariato, el corrupto, el sinvergüenza, tienen hoy día el derecho humano, pero la parte del ser humano decente, honesto, trabajador, que está buscando una alternativa, no tiene el respaldo de la población. Y si hablamos del sector de la Policía Nacional, José, tampoco tienen las facultades, es más, ni siquiera se les garantiza que ellos mismos puedan actuar. Entonces, ¿qué sucede? Condiciones de la policía tampoco existe. Si hablamos de una población de la provincia de Cañete, nomás para citarlo como ejemplo, nosotros somos cerca de 250.000 habitantes. ¿Cuántos policías tiene la provincia de Cañete? 400. ¿Crees que podemos combatir con esa inseguridad que nos aqueja permanentemente? Hay problemas serios y no hay condiciones. Hay camionetas que están, pues, sinceramente, que no tienen todas las facilidades, no hay casetas de descentralizada, no hay instalaciones de centros de policías en sectores, por ejemplo, que van creciendo la población, ¿no? Llámese aquí de Ayacucho, que sabemos que hay sicariato, que hay asesinato permanentemente por el tema del tráfico de tierras. Entonces estamos hablando que hay un total abandono. Entonces, ¿qué seguridad podemos hacer? Yo observo con mucha pena, sinceramente, cuando se reúne la policía, la alcaldía, se reúne el gobernador, se reúnen todos, toman su cafecito y ahí queda. Un té de tía, como dicen, ¿no? Ahí queda, porque ¿qué soluciones nos dan? Dije, también están atados también, pues. Y exactamente, entonces hay que ¿cuál es el problema? Hay que coger la madre del problema, y la madre del problema es que no hay ley que les permita a ellos actuar, y muy por el contrario, siguen tomando el tecito, y hay que tener la iniciativa legislativa de hacer esta reforma desde el Poder Judicial, desde el tema de la policía, desde el tema de la ley, incluyendo todo lo que va a corresponder. Si tenemos que modificar la Constitución política del Estado, tendremos que hacerlo, porque tenemos que tener la paz. Y si la Constitución ha sido modificada desde su creación en el año 1820 y tantos, dijo que se modifique una vez más, pero que sea directa, firme, y sobre todo que se cumpla. Y si no se va a hacer eso, ¿por qué estamos? No estamos para nada, ¿no? Bien, Carmela, muchas gracias por haber venido. Esperamos que en estos días intensifiquemos el tema de continuar escuchando tus propuestas, no solamente abocándose al norte. Yo sé que es un colchón electoral importante allá y hay que captar, hay que vender la imagen, tu imagen y la de los candidatos cañetanos allá también. Sin embargo, siempre es necesario reforzar Cañete, no decir, porque uno es cañetano, que vayamos nosotros a tener seguro ya Cañete. Sí, mira, pero refuerza siempre tus ideas acá en la provincia. Mira, el tema es concreto. Tú sabes de que en el tema de la zona norte, tanto de Huacho, Barranco, Yón, Guaral, como que quiera de que de alguna manera los cayetanos siempre se nos va a cerrar, pero el tema es esto, ahí hay que tener la fortaleza, la gallardía de ir en esa zona y rescatar los votos, porque también suman. Porque sabemos que Cañete definitivamente, a mi concepto, va a cerrar con cañetanos. Y me parece perfectamente de que un cañetano tenga esta gran oportunidad. Y yo decía, el reto no solamente es para el candidato que quiere ser congresista, el reto también es para usted, señores cayetanos. Nosotros también, los cayetanos queremos un candidato. Y el reto también es para la prensa,
para que sienta que la prensa sí tiene el poder de convencimiento y decir, bueno, pues nosotros sí cerramos fila por los cañetanos y podemos hacerlo, que vengan uno, que vengan dos, y si podemos los cuatro con Cañete, Yauyos y Guarochirí, bienvenido sería, haremos historia nosotros en esta oportunidad, ¿no?